ustedes. Comenzamos con los aperitivos, que por utilizar un lenguaje forense, pues en el libro aparecen como diligencias preliminares. La presentación, a cargo de Jesús Villegas, mi compañero, tiene un título bien expresivo y sugerente: La justicia ante el patíbulo. Quédense con esta imagen en su retina. Así es como les gustaría vernos a muchos enemigos del derecho, de la ley y del Estado democrático. Vamos a pasar a los entrantes para compartir. El exordio del libro lo titulamos, sin ningún tipo de complejo, Demolición del Estado de Derecho, y tiene un único capítulo: de autócratas y caudillos. Podrán percibir aquí aromas autoritarios y saborear el férreo control y sometimiento de las instituciones, todo ello al servicio del amado líder. Voy a servirles unos bocaditos para que degusten y paladeen con calma algunas de las ideas de insignes socialistas de antaño. Allá van algunos titulares. Un exministro de Cultura del Partido Socialista. Rosa Díez, la fundadora de UPyD, en sus tiempos también insigne socialista. Nicolás Redondo Terreros, no hay duda de que lo conocen, seguro. Juan Luis Cebrián es director del País, que fue uno de los fundadores del País y hoy en día, pues, alguien pues, alejado de los dogmas de este gobierno. Y el vicepresidente Alfonso Guerra. Sánchez es cada vez más autócrata y está cavando su propia tumba. Son entrecomillados literales, no me los he inventado yo, ¿sí? Además, ahí está la referencia, por si alguien quiere buscar esa bibliografía. Bueno, por citarles algunos platos ya de factura propia, fuera de estos que les he comentado, y que están contenidos en esta obra, sin desvelar a quiénes son los cocineros, sí que me permito recomendar tres artículos. Uno de ellos es Pedro Sánchez, Poder Soberano, Entre caudillos anda el juego, o Cómo sacar el veneno de la mordedura que abrasa la democracia española. Pasamos ya a los platos fuertes. Como es un menú de degustación, no tienen que elegir entre unos y otros platos, ¿eh? Pueden probarlos todos. Eso sí, su ingesta sin moderación puede producir acidez, así que mucho cuidado. En el bloque 1 lo hemos dedicado a los jueces. Y este plato tiene múltiples variantes, como vamos a ver. La primera de ellas es el objetivo de toda autocracia: controlar a los jueces. Ahí ven una de las noticias de La Razón, del 17 de junio del 24, ese oscuro objeto de deseo: controlar a jueces y fiscales. Vamos a escuchar las palabras de Pedro Sánchez en 2016, cuando criticaba a Podemos. Vamos a ver si funciona. Esperemos que sí. Y luego está Iglesias, ¿no? Entonces Iglesias, en estos 6 meses, Susana y yo hablaba con él, y bueno, las pocas veces que he podido hablar con él, ¿no? Era cuestión de minutos, ¿no? Pero él, yo le decía, oye, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si reconocemos las becas como un derecho? ¿O defendemos a los autónomos, como bien antes ha comentado Susana? Bueno, eso es fundamental, pero antes tendremos que controlar la radio y televisión española. No, esto es muy importante, no, es muy importante. Mira, de política no de los factores sí alteran todo. Sí alteran todo. Bueno, como ven, criticaba de Podemos todo aquello que ha venido haciendo, solo que multiplicado a la enésima potencia. Ha cambiado de opinión. Tampoco vamos a darle más vueltas. Vamos a ver si podemos continuar con esto. Y se nos ha ido, seguiremos. Vamos a ver, estábamos aquí. No es fácil, esto lo he preparado en mi ordenador y a veces
en otros ordenadores pues falla un poquito. Estábamos en esta. Bien, el bloque de los jueces, como les había dicho, tiene múltiples variantes culinarias. Aparte de esta que les acabo de citar, del objetivo controlar a los jueces, pues hay otras variantes que tratamos en este mismo bloque, que son el capítulo 2 sobre las puertas giratorias, el capítulo 3 sobre los nombramientos discrecionales, el capítulo 4 anomalías no resueltas y la sobrecarga y condiciones de trabajo. Al fin y al cabo, todos estos aspectos interfieren en la independencia del juez. En el bloque tercero se cocina a los fiscales en dos salsas. Un clásico que no puede faltar en un menú de calidad: la fiscalía, ¿de quién depende? Y otro clásico que lleva más de 30 años dando vueltas por las cocinas sin cogerle el punto: juez instructor versus fiscal investigador. En el bloque cuarto horneamos al Tribunal Constitucional en su propia salsa. Su politización, acentuada en extremo en los últimos... Oh, perdón, sí, este es el de los fiscales. Se me está reproduciendo, por Dios. Con las veces que lo he ensayado yo en casa y salía bien. Bien. En el bloque cuarto horneamos al Tribunal Constitucional en su propia salsa. Su politización, acentuada en extremo en los últimos tiempos, y el desmantelamiento que desde el propio Tribunal Constitucional se está produciendo frente al Tribunal Supremo, son objeto de las colaboraciones de este bloque. En el bloque 5 echamos una ojeada a Europa, Consejo de Europa y Unión Europea. Directrices, recomendaciones, leyes y sentencias que desde el Gobierno se ignoran o se tergiversan interesadamente en lo tocante al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional o a la amnistía. El bloque sexto trata sobre las prerrogativas procesales de la clase política: inviolabilidad, inmunidad y aforamiento. El bloque séptimo lo dedicamos íntegramente a la cocina catalana, el procés y sus secuelas, relativas tanto a los indultos como a la amnistía. Llegamos en el bloque octavo a los postres, ya más relajados, pueden deleitarse con unas reflexiones en voz alta dentro de un bloque que hemos dado en llamar filosofando. Para finalizar, pues un chupito o un buen café de pota gallego. En este caso son las propuestas para la regeneración democrática formuladas por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Todos los platos que les he mencionado son exquisitos y confío haber activado sus glándulas salivales para que decidan hacerse con un ejemplar o con varios del menú que ofrece esta obra. Somos conscientes de que la denuncia que contiene este trabajo, aunque es una fotografía del momento en el que se escribió, desafortunadamente empeora. Nuestro sistema de pesos y contrapesos está manifiestamente desequilibrado, controlado por un gobierno socialcomunista enfermo de ansias de poder. Solo resiste la carrera judicial y algunos medios no subvencionados. De ahí la inquina y la rabia con que se nos ataca continuamente a la menor oportunidad. Solo les voy a poner dos ejemplos recientes. Uno relativo a la presunción de inocencia y al manido recurso muy poco literario de los jueces machistas, los jueces de ultraderecha, los jueces heteropatriarcales. El pseudofeminismo, encarnado en este caso por una vicepresidenta socialista de palabra torpe y gestos irascibles y desencajados, utiliza la coartada de una absolución correctamente motivada para enhebrar un discurso apologético, apostando por derribar la presunción de inocencia, garantía estructural del Estado de Derecho. Y de paso, lanzar una andanada contra los jueces machistas y heteropatriarcales. Pero resulta que de los 4 miembros del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dictó la sentencia absolutoria de Dani Alves, 3 son mujeres. 2 de ellas de jueces y juezas para la democracia, de esa asociación que se identifica con la izquierda y que se autollaman progresistas. Y una tercera es especialista en igualdad de género. Menudo patinazo el de la señora vicepresidenta. La ultraizquierda no quiso perderse su minuto de gloria, hocicando en el fango generado por la señora vicepresidenta. El portavoz adjunto de Podemos en el Congreso, de cuyo nombre pues prefiero no acordarme, la verdad, aprovechó la ocasión para cargar
con pésima calidad oratoria, contra la sentencia que absolvió a Dani Alves. Y como no, también contra quienes la dictaron. Dijo, es infame y asquerosa. Y quien ha puesto esa sentencia también lo es. Vamos a escuchar al nuevo castelar de la política. A ver, ¿dónde está esto? Si consigo mover el ratón. Necesito ayuda para mover este ratón. No, es que se me pasa la ficha y no es esa. Tengo que mover el ratón. Una almohadilla. No, hay una almohadilla. Sí, pero... Ya, ahí está. Hay que pinchar ahí. Ahí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, oigamos a Castelar. En cualquier caso, nosotros esperamos que el recurso presentado por la víctima no ratifique esta sentencia, que es infame. Nosotros también decimos que es absolutamente infame y asquerosa. Quien ha puesto esa sentencia pues también lo es. Asquerosa, es asquerosa. El siguiente ejemplo que les quiero mencionar es el del presidente del Tribunal Constitucional contra la Audiencia Provincial de Sevilla. El resultado ha sido Pumpido 0, Sevilla 1. El presidente del Tribunal Constitucional ha dado un paso más en el desprestigio del alto tribunal. No soporta que cuestionen su criterio y teme un rapapolvo de la justicia europea. Su soberbia y su sometimiento a los dictados del gobierno no se lo permiten. Por eso ha tratado de torpedear a toda costa la cuestión prejudicial que tiene intención de plantear la Audiencia Provincial de Sevilla frente a la sentencia de los ERE. Todos los jueces españoles, todos, absolutamente todos, somos jueces europeos. Desde el juez de Marchena hasta el Tribunal Supremo. Y el diálogo entre jueces europeos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es inatacable. No solo porque lo diga el Tratado de la Unión Europea, sino porque el propio Tribunal de Justicia, en varias sentencias, lo ha repetido en muchas ocasiones. Es más, el mero hecho de pedir explicaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla ya es un intento de amedrentamiento inaceptable. Pero a Pumpido le salió el tiro por la culata. Ha tenido que recular. Ha manchado su toga con el polvo del camino. Las noticias, bueno, pues son de estos últimos días. Conde Pumpido no ha conseguido que ninguno de los informes que pidió a los letrados del Tribunal Constitucional haya avalado sus tesis. Conde Pumpido, según otro de los semanarios o de los diarios, se queda solo. Fíjese lo que dice El Mundo. El servilismo al gobierno de quien encabeza el TC choca con una doctrina europea que de forma nítida ampara a los jueces españoles para ir al TJUE. Yo creo que no se quedó solo. No, solo no. Allí estaba la Fiscalía. ¿Pero de quién depende la Fiscalía? Para apoyarle. Resulta que la Fiscalía, dirigida por un imputado, por un presunto delincuente, presunto, insisto, presunto delincuente, tuvo que ordenar a los fiscales de Sevilla que cambiaran su criterio y desaconsejasen que los excesos de Pumpido se pudieran llevar hasta la justicia europea. Fíjese lo que han hecho los fiscales, leanlo. La Fiscalía desaconseja siguiendo las instrucciones de García Ortiz. Los fiscales anticorrupción en Sevilla, favorables a la iniciativa de la Audiencia de Sevilla para elevar una cuestión prejudicial, se limitan a reproducir las instrucciones recibidas por parte de la Fiscalía General del Estado. Qué bajo se está cayendo en una institución que está compuesta por magníficos profesionales. Este gatillazo del presidente del TC, permítasenos esta expresión coloquial, porque es muy descriptiva y además es usada por alguno de los medios. Este gatillazo, digo, es manipulado por la prensa y izquierdas como si se tratase de una benévola concesión del Tribunal Constitucional a la Audiencia Provincial de Sevilla. Fíjese en las dos formas de dar la noticia, la real y la edulcorada. Voz Populi, el 8 de abril, antes de ayer, nos dice que la Comisión Europea investiga al Tribunal Constitucional por injerencias en la cuestión prejudicial. Ha admitido una denuncia contra las maniobras del Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido para cortar las alas a la Audiencia Provincial de Sevilla. Ese mismo día, Voz Populi dice: Pumpido solo dio marcha atrás en su operación contra los jueces del caso ERE cuando supo que sería derrotado.
no soporta que la justicia europea te controle y menos aún ser derrotado. Eso es algo que no entra en sus cánones. Libertad digital, el día de ayer, 9 de abril. No es verdad, sí, hoy estamos a 10 o estoy equivocado. El día de ayer dice, el TC confirma el gatillazo de Conde Pumpido en los seres. No adopta decisión alguna contra la audiencia de Sevilla. Y el debate, derrota de Conde Pumpido, el Tribunal Constitucional asume que no puede impedir a la audiencia de Sevilla llevar a Europa la sentencia de los seres. Fíjense la diferencia de titulares. El País. El Constitucional evita el choque y no impedirá, benévolamente, que la audiencia de Sevilla lleve el caso de los seres a Europa. El Tribunal permitirá que los fallos... ¿Cómo que permitirá? El Tribunal Constitucional no tiene que permitir nada. Lo que tiene que hacer es no meterse, no entrometerse. Pero fíjense la forma de dar la noticia. Los lectores del País dicen, qué benevolente es el Tribunal Constitucional para evitar un choque, qué paternalismo, ¿no? Permite a la audiencia de Sevilla que pueda ir a Europa. ¿Cómo que lo permite? Lo permiten la doctrina del Tribunal de Justicia y la normativa europea. El diario.es, que todos sabemos quién es el director. El Constitucional no hará nada para evitar que la audiencia de Sevilla lleve a Europa el caso de los seres. Conde Pumpido descarta que el Constitucional vaya a frenar a la audiencia de Sevilla si lleva el caso de los seres a Europa. Paternalismo puro y duro. Pues les voy a dejar, para finalizar, con una reflexión casi centenaria, pero desgraciadamente muy actual, de la novela Un mundo feliz, 1931, de Aldous Huxley. Y muchísimas gracias por su atención. Con esto he concluido mi intervención.